Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un honor para mí estar con usted a esta oportunidad esta vez. Mire, hay un tema importantísimo que es especialmente el de la educación. En este año 2020 resultó sumamente afectado por la pandemia, como ya todos conocemos. Vamos a hablar con la ministra de la cartera, Maruja Gorday de Villalobos, que ha accedido a esta entrevista y de antemano le agradezco muchísimo este espacio que nos ha brindado en su agenda para hablar acerca de lo que ya pasó y de las expectativas que vienen en el próximo año 2021. Hay temas sumamente sensitivos en materia de educación que vamos a tratar con la ministra, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes y qué oportunidad de poderme dirigir a toda una comunidad educativa y, como muy bien lo dices tú, transmitir una información que es de importancia para terminar este año y prepararnos para el siguiente. Por supuesto, especialmente que ha sido un año un poco atípico, muy difícil. Ministra, estamos ya casi terminando el año escolar y preparándonos para lo que vendrá en el 2021. Me gustaría saber cuáles son las expectativas que tiene usted para este año y cómo va a ser la enseñanza en el próximo año. Sí, muy bien. Las expectativas que nosotros tenemos para culminar este año lectivo están vinculadas, primero, que creo que es lo más importante, en el marco del garantizar ese derecho a la educación de los chicos que aún no han sido vinculados, que es el 6.5% de la población, seguir en esa búsqueda que ha bajado paulatinamente de 100.000 a 80.000 a 60.000 y estamos alrededor de 43.000 estudiantes que aún estamos ubicando. Obviamente, la parte más sensitiva es el área de la comarca 9, que es donde está la mayor cantidad de población. Nosotros estamos cerrando el año, hemos hecho una matrícula en línea que no fue un pase masivo, sino que fue una matrícula en línea para evitar ese contacto de la gran cantidad de personas moviéndose a matricular físicamente, y estamos ya haciendo una tabulación de posibles estudiantes que hubieran quedado aplazados, y estamos extendiendo la famosa recuperación académica, llevarla a 7 semanas y que sea el último periodo en que vamos a tener una recuperación, porque estamos haciendo una propuesta de una estrategia de recuperación continua para los próximos años lectivos. Igualmente, nosotros ya tenemos el plan de retorno que ha sido avalado en la mayoría de los protocolos por el Ministerio de Salud, donde el tema de la bioseguridad es lo que tiene que privar en las escuelas a través de los comités escolares COVID. Obviamente vinculado con las operaciones seguras, el tener el agua en las escuelas, las condiciones mínimas. Nosotros sabemos que vamos a tener escuelas que no van a poder al 1 de marzo tener las condiciones mínimas. Por eso en el decreto ejecutivo que hemos presentado al señor presidente para su firma y su revisión, hemos establecido 2 modalidades. Lo que hemos acogido como región, que es el modelo híbrido o mixto, que alterna enseñanza con una modalidad presencial y con una modalidad no presencial, y la modalidad distancia no presencial, que es la que hemos llevado este año. A diferencia de poder hacer visible en ese decreto que aunque el estudiante se mantenga a distancia, yo como docente tengo que garantizar visitas domiciliarias, apoyo con líderes de la comunidad, y eso es parte de las lecciones aprendidas de este año. Por el otro lado, vinculado con la estrategia de continuidad de los aprendizajes, nosotros estamos incorporando 3 estrategias nuevas vinculadas con esa equiparación que se merece la población. Una de esas es garantizar la continuidad de los aprendizajes para aquellos chicos que quedaron aplazados y que puedan en 7 semanas hacer esa recuperación. El aprendizaje acelerado, que cambia la tónica de la educación panameña y da oportunidad a aquellos que no se vincularon, aquellos que no se habían matriculado en marzo o aquellos que estuvieron una vez y que no pudieron culminar en año. Y esa es una estrategia ya que se conoce de país en la región, donde podemos hacer 2 ciclos escolares en un solo periodo lectivo. Una pregunta, ministra. Lo que me llama la atención es esta modalidad híbrida, ¿no?, que usted nos manifiesta, en donde va a haber presencialidad y también una parte remota. Correcto. Unos estudiantes, como se ha hecho desde casa.
¿Qué tantos niños van a tener acceso ya a un dispositivo que les dé las herramientas para poder aprender las lecciones? Porque el 84% estudia por WhatsApp y se debaten entre ponerle dinero al celular o pues mantener otras necesidades hogareñas. Y mira, es importante tener, considerar varios elementos o varios factores en esto. Número uno, nosotros el día de ayer, el señor presidente, a través de todo su equipo, firma la extensión del apoyo de las telefónicas y que sigue siendo una propuesta única de la región, donde se mantiene el Internet educativo solidario para los estudiantes que hagan el proceso de registro y donde los que utilizan la plataforma Ester también tienen esa capacidad de tener la data gratis. Y poco a poco nosotros hemos ido incrementando el uso de la plataforma de Microsoft 365, que es la aplicación en Teams, y de la aplicación Ester. Por otro lado, nosotros sí nos estaríamos preparando con más tiempo, porque este plan de retorno no lo estamos haciendo en octubre ni en noviembre, lo iniciamos desde julio, que iniciamos la continuidad del año lectivo y que sabíamos que teníamos que prepararnos quizás para una apertura no tan a distancia. Sin embargo, por lo que ha ocurrido con el comportamiento epidemiológico, sabemos que es así. Nosotros ya también tenemos una propuesta y la hemos estado hablando con el director de la IG, inclusive de considerar el acceso al WhatsApp de alguna manera con algún costo muy bajo y ver las opciones de poderlas asumir por parte del Ministerio de Educación. Eso todavía no está confirmado. Sin embargo, sabemos que más del 70% de los niños de primaria tienen esa comunicación asincrónica con el docente, pero te quiero decir algo, tenemos 1.700 escuelas que tienen matrícula entre 1 y 100 alumnos y 800 escuelas con menos de 25 alumnos. Estamos en un pilotaje exactamente revisando cómo son esas variables de lo que escribimos a la práctica. Claro, ahora, antes de ir a una pausa, o mejor, le hago una pregunta rápida para ver cuántos estudiantes estarían presenciales y cuántos remotos. ¿Cómo será esa fórmula, ministra? Sí, mira, yo haciendo un pronóstico, un posible planteamiento, nosotros pudiéramos hablar de que quizás un 60% de los estudiantes pudieran estar semipresencial, incluyendo el sector particular, y posiblemente un 40% pudiera estar a distancia, pero a diferencia de lo que ocurrió este año, nosotros tenemos que garantizar con tiempo, oportunamente, ese radio, esa guía, ese maestro que se pueda trasladar. Este año el maestro, por la situación que se dio, se tuvo que mantener en su casa dando el seguimiento. Así que esa es la estrategia que estamos variando este año. Podemos hablar de 400.000 estudiantes. Ok, déjeme hacer una pausa, ministra, antes de que el tiempo se nos vaya más rápido y regresamos enseguida con más del polígrafo. Por favor, no se vaya. Estamos aquí para hacer algunas otras aclaraciones sobre el año escolar que viene y lo que ha pasado. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que ha sido muy amable en ofrecernos un espacio para darle a usted información importante. Ministra, me parece que la única forma de tener metas claras es con números precisos y concisos. Las plataformas que hemos hablado para los estudiantes, que se ha hecho con una excelente intención y con una manera de darle una alternativa al estudiante, no han tenido tanta acogida como otros métodos, el WhatsApp, etcétera. En ese sentido, usted habla de que el gobierno va a dar 2 megas, según lo que yo entendí, ¿no? Para algunos, los estudiantes, o que va a hacer esta facilidad. Sin embargo, se planteó hacer un censo para conocer los dispositivos digitales que tiene cada familia dentro de sus hogares y saber en qué situación estamos, pero nunca se hizo. Ese censo se planteó hace como 3 meses en COPEME, según lo que yo tengo entendido, o tal vez más, no me acuerdo. Pero no se hizo, y yo creo que no se hizo por una simple burocracia, tan sencillo como a la hora de la matrícula,
hacerle una encuesta a cada acudiente diciendo qué tipo de dispositivos tiene, si tiene internet, dónde vive, cuántos viven, etcétera. Sí, correcto. Nosotros somos parte del COPEME y yo creo que es importante que se quede claro. Nosotros tomamos decisiones también en conjunto con COPEME. Esa fue una solicitud que se hace inclusive para ver la capacidad de conexión que hay y con la data y evidencia tomar, como tú muy bien lo dices, planificar un año y tomar decisiones. El asunto es que el concepto de censo implica otras connotaciones técnicas, incluyendo otras instituciones. Nosotros, a través de nuestro sistema de información estadística y a través de los sistemas que hemos generado en línea, sí tenemos la información de la cantidad de estudiantes que se han estado conectando. Quizás nosotros para inicio del otro año sí podamos tener el censo o avanzar con algunas regiones educativas. Yo también creo que es importante dejar claro, y como muy bien lo explicó el presidente el jueves pasado, cuando habló del diálogo cerrando brechas, el país tiene 46% de conectividad y en los últimos informes de Contraloría se habla de que solo el 30% de los estudiantes del sector oficial que viven en áreas urbanas y que son de clase media o media baja tienen acceso a internet en su casa. Por eso es que nosotros estamos haciendo propuestas de llevar internet a las comarcas y a otras áreas del interior y de difícil acceso, como ya está ocurriendo, Adelita. Bueno, esas son cifras bastante bajas. A mí me gustaría saber sí. cómo vamos a mantener a los muchachos intermitentes en el ciclo escolar para el próximo año y que me diga unas cifras de exactamente cuántos muchachos, cuántos estudiantes estuvieron en forma intermitente y qué fue lo que aprendieron. Bueno, en cuanto a qué fue lo que aprendieron, nosotros cerramos ya la carga de notas del CIACE, que es el Sistema de Administración de Censos Educativos, que nos indica las evaluaciones de los estudiantes en el corte de un trimestre. Yo te puedo hablar de que el 85% de los estudiantes tuvieron notas entre regulares y satisfactorias. El cierre del año lectivo se da entre el 18 y el 30 de diciembre. Sería muy responsable que yo en este momento hablara de una cifra. Estamos hablando de un currículo flexible, de oportunidades de aprendizaje. Los niños no tienen la culpa de la situación. Nosotros para el otro año estamos en la posibilidad de dar respuesta al 100% de la población, pero las comunidades educativas escolares van a determinar la modalidad a la que se va a desarrollar en cada centro educativo. Sí. Hablando de los centros educativos, ministra, cifras oficiales o que pude conseguir por parte de algunos docentes me explican que hay 1.300 escuelas de las 4.000 que no tienen agua o que tienen problemas con el suministro de líquido. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esas empresas cuando empiece el asunto presencial? Son 1.227 escuelas que tienen insuficiencia de suministro de agua a través de los sistemas que tienen para suministrar. Y son 72 escuelas de áreas de muy difícil acceso, sobre todo comarcales, donde prácticamente se llega en helicóptero o se llega caminando 3 días, donde no hay suministro de agua, que son nuestras escuelas ranchos. Tenemos 323 escuelas ranchos. Ya nosotros estamos en un proyecto que avanzó prácticamente desde el mes de agosto, donde se ha dado mantenimiento en más de 800 escuelas y donde a través también de ese apoyo que nos está dando el préstamo que tenemos, estamos financiando alrededor de entre 5 y 6 millones de dólares el suministro de agua en las escuelas, un suministro sencillo y artesanal como ha ocurrido en el resto de los países. Hay algo muy claro, en el protocolo sobre bioseguridad dice, la escuela que no tenga suministro para garantizar la bioseguridad a través del agua no puede abrir y nosotros seremos respetuosos de eso. Que de esas escuelas que usted puede suministrar artesanalmente, ¿cuántas sí podrán abrir las puertas? Estamos hablando de 1.227 escuelas, yo pudiera hablarte del 60%, quizás al 1 de marzo. Igualmente, eso es un proceso muy acelerado que se está haciendo de contratación
con una transferencia a las comunidades locales para poder generar esos procesos más rápidos. También hay que recordar que desde el mes de septiembre es que se abre la posibilidad de la contratación del sector construcción. Entonces, todo esto ha sido un cúmulo que nos ha llevado a ir tomando otras decisiones de lo que ya habíamos planificado en virtud del año lectivo 2021. Ministra, tengo información de que algunos docentes están un poco, vaya, ¿cómo sería esta palabra? No quisiera decir reacios, pero sí preocupados, como mostrando su vulnerabilidad de ir a las escuelas porque todavía el virus no se va a dispersar de aquí a allá, creemos, ¿no? Entonces, ha mostrado que un poco de resistencia para volver a las clases. ¿Qué les puede decir a ellos? Mira, nosotros, yo vengo del sector docente, 31 años de estar en el sector docente y yo comprendo las preocupaciones, también comprendo las luchas gremiales, he sido parte de ellas, pero yo quiero decirles que así como nosotros, y lo voy a decir como maestra, así como nosotros salimos a hacer todas nuestras otras actividades, nosotros tenemos esa posibilidad de ayudar a los estudiantes a seguir adelante. Y yo tengo que resaltar, hoy, en días pasados celebramos el Día del Maestro, que nosotros tuvimos más de 53 docentes de la comarca en Verá, que no esperaron el 20 de julio, docentes del área del Banasal en Coclé, que no esperaron el 20 de julio, que cruzaron ríos, porque si no llegaban físicamente, sus alumnos se quedaban sin la posibilidad de aprender un año. Entonces no es, además de exaltar la cantidad de directores, Adelita, al 20 de julio nosotros teníamos 210,000 estudiantes que habían continuado su proceso y 9,000 docentes. Yo sé que hay condiciones de salud y condiciones de salud. Obviamente nosotros seríamos incapaces, como lo dije en estos días en la reunión con la mesa bilateral, de tomar una medida que pusiera en riesgo, porque fuimos el segundo país de la región, a mucha crítica, que tomamos la decisión a escasos 8 días de haber iniciado clase, de suspender las clases en todas las escuelas. Y todos estuvimos de acuerdo porque el señor presidente dijo garantía de la salud, de la vida, y luego viene el tema de la educación. Nosotros tenemos los comités escolares COVID, Adelita, que participa personal de salud. Los alertas o las autorizaciones nos las va a dar salud. No es que nosotros decidimos que vamos a abrir. Hay un proceso que se establece articuladamente con salud. Yo estoy anuente de eso y claro que eso estoy segura que va a tener una coordinación o debería de hacerse. Bueno, yo quisiera hacer una pausa porque después de la pausa, señora ministra, me gustaría hablar acerca de cuántos estudiantes se van a graduar este año y cuál es la matrícula del próximo año, cómo va a ser el sistema para absorber también a los estudiantes del sector particular que van a migrar también al sector oficial. Quiero saber qué planes tiene y un poquito saber sobre, bueno, la preparación de los muchachos para este próximo año y en el futuro. No nos despedimos, una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en el Polígrafo. Vamos a continuar con la ministra de Educación, Maruja de Villalobos. Ministra, hay un tema importantísimo y es la deserción escolar. Se estima que este año esta cifra se incremente. Me gustaría saber en cuánto la calcula y qué vamos a hacer con esos muchachos. ¿Quién los va a mirar? Sí, mira, es importante saber que nuestra deserción en los últimos 2 años ha tenido un comportamiento de aproximadamente entre 13,000 y 14,000 estudiantes. Y yo tengo que ser muy clara y muy responsable, porque hablar de datos también es ser transparente y tenemos que buscar como país soluciones. Si nosotros, en el peor de los escenarios, esos 47,000 estudiantes que al 20 de noviembre no los teníamos ubicados o no se habían vinculado, estamos hablando de prácticamente unos 60,000 estudiantes, que representa una deserción escolar altísima de un 32%. Nosotros seguimos buscando estudiantes y las cifras cada 10 días de corte baja significativamente entre 3,000 y 5,000 estudiantes.
En el peor de los casos, como te dije, no los ubiquemos. Nosotros tenemos una logística con los gobiernos locales, con las autoridades territoriales. Ahora que se dio el tema de los albergues, encontramos estudiantes que no habían ido a la escuela y eso nos ha servido para recoger la data. ¿Qué estamos proponiendo, Adelita? 3 alternativas. El aprendizaje acelerado, donde tú puedes recuperar 2 años escolares en 2 ciclos. Eso tiene una estructura metodológica que es común en todos los países, y trabajar con la red de revinculación, reinserción y evitar la deserción escolar. Yo tengo que decir algo, nosotros tenemos 219,000 estudiantes no matriculados en edad escolar y es la caída de cobertura que empieza en el sistema que data de hace 15 o 20 años a partir de los 2 y 13 años. Y tenemos una muy baja cobertura de menos del 50%, 60% en educación inicial y lo que es primera infancia. Y qué decir de más de 80,000 o 90,000 estudiantes con discapacidad que no están en el sistema. Ahí radica ese porcentaje tan grande de estudiantes que ahora, en medio de esta situación de crisis sanitaria, salió a flor de piel, y es donde realmente nosotros, a través de estas estrategias de equiparar oportunidades y brindar sistemas de apoyo, tenemos que traer. Un sistema acelerado va a ser la mejor respuesta que vamos a tener para todos aquellos que no se matricularon o que no pudieron retornar. Sin duda es una gran alternativa para esas personas, pero la pregunta es qué se va a hacer, porque no se va a lograr la totalidad. ¿Quién va a mirar a esos niños, a esos adolescentes que tuvieron que salirse de la escuela porque no tenían data, o porque no tenían celular, porque fue difícil en casa, porque se mudó la familia? ¿Quién va a seguir a esa gente? Estelita, nosotros tenemos ciertas competencias de acuerdo a la estructura organizativa. Nosotros tenemos las direcciones regionales, las zonas escolares de supervisión y las escuelas con sus comunidades educativas. Nosotros nos estamos apoyando en esa estructura, que es la estructura oficial y legal del Ministerio de Educación, y hemos involucrado a líderes territoriales y autoridades locales para que nos ayuden a ubicar. ¿Quién va a dar la respuesta? El centro educativo a través de las direcciones regionales. Ministra, otra cosa, este año se espera que para el próximo año, tenga una matrícula un poquito más aumentada porque se espera una migración de parte de los sectores particulares al sector oficial. ¿Tiene usted ya el dato de cuántos más o menos van a ingresar y cómo los va a absorber el sistema? En este momento, al corte del 20 de noviembre, que fue nuestro último corte, han migrado al sector particular 2,462 estudiantes y a todos se les ha dado respuesta hasta este momento. Obviamente, a veces hay alguna discrepancia en preferencias de escuela que ni para el sector oficial se hace válido. Sin embargo, sabemos que ese apoyo, ese auxilio económico, de alguna manera va a ayudar a contener alguna población. Y sí estamos también viendo la posibilidad, a través del subsidio que establece la ley, de apoyar escuelas en la comarca, escuelas laicas, escuelas religiosas, que tienen un aporte social al sistema educativo y que definitivamente son un apoyo para contener una población. Pero ¿cuántos más espera? ¿Tiene una idea? Bueno, la estadística nos habla que puede ser entre un 8 y un 10%. Nosotros pudiéramos estar esperando 5,000 más, pero en este proceso de matrícula no tenemos esa cantidad registrada. 2,462 que han migrado y aproximadamente, si sumo esos 2,000 a las matrículas solicitadas, no pasamos de 3,000 estudiantes. Habría que ver cómo termina el estado financiero de las escuelas. A fin de año han cerrado 6 colegios particulares y la situación también de los padres de familia. ¿Qué hay de las graduaciones, ministra? ¿Cuántos realmente se gradúan? O se van a graduar este año y cuántos se han quedado. Sí, te comento lo siguiente. Nosotros tenemos registrado una cantidad de 33,618 graduandos del sector oficial. Tenemos 28,437 ya con nota en CIACE, que es el sistema que recoge toda la información de la evaluación. Tenemos 5,271 que no tenemos nota. Estamos verificando a partir del último corte qué pasó con estos estudiantes, si se matricularon, si se desvincularon, porque hubo mucha migración regional, sobre todo para las áreas centrales o las áreas occidentales, que es donde se dio una migración dentro del mismo sector oficial. Así que nosotros estaríamos cubriendo alrededor de un 95% de la cuota de graduación al corte del 20 de noviembre, y las universidades oficiales y particulares fueron un brazo de apoyo en esto para poder nivelar mucho antes del inicio de educación a distancia. No, me imagino.
hay muy pocos estudiantes llegan a la universidad, esas son nuestras estadísticas, no las muestran. ¿Por qué no se piensa en reforzar la educación media para poder preparar a los muchachos con un poquito más de instrumentos para la vida? Nosotros, a raíz de esto, como te dije, en medio de todas las oportunidades que salen, hemos instalado una mesa con el Consejo de Rectores que se reúne periódicamente a través de algunos viceministerios y se está haciendo toda esa articulación donde se generaron cupos para poder preparar desde mayo a los estudiantes que van a ingresar a medicina, donde siempre quedamos muy por debajo del porcentaje de ingreso y de otras áreas de las ciencias a nivel de prácticamente 4 universidades oficiales y casi 6 universidades particulares. Estamos haciendo esa articulación. Nosotros tenemos que reforzar en la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Esa es una deuda que tenemos de país. Ministra, ¿qué aprendieron los niños en el 2020? Bueno, yo voy a ponerme ahora del lado del niño. El niño aprendió a adaptarse. Yo no te voy a hablar de contenidos. Nosotros vamos a tirar una evaluación, un diagnóstico básico de evaluación para que el maestro tenga una línea base, no para imputarle al niño una nota durante las 5 primeras semanas del próximo año lectivo y el maestro pueda hacer las nivelaciones y las recuperaciones. Pero el niño aprendió a tener otro sistema, por así decirlo, de aprendizaje, a comunicarse en tiempos reales y en tiempos no reales, sincrónicos, asincrónicos. Aprendió quizás a tener un sistema de autorregulación de una forma abrupta y también aprendió a sobreponerse a pérdidas. Sabemos que él no está en la escuela, que él no tener el contacto con los estudiantes, pero han sido los grandes valientes en medio de todo esto. También hemos visto muchos niños de primer grado que aprendieron a leer en el primer trimestre porque tuvieron múltiples recursos, su papá, su mamá, la televisión, el radio, la guía, y quizás es donde nosotros tengamos que balancear y generar más recursos para los aprendizajes, que es lo que nos ha llevado esta pandemia. Gracias, ministra. Es usted muy amable. Espero que lo que hayamos conversado sirva para poder tomar algunas otras medidas de aquí en adelante y tengamos mejores herramientas en el próximo año y que sea mucho mejor para todos. Le agradezco mucho ese tiempo. Gracias. Gracias, ministra. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.